Continuamos esta noche de martes, y os lo decía yo hace un ratito, nos visitan Lourdes Astre y María Jesús Barcina, presidenta y secretaria de la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, respectivamente. Muy buenas noches a las dos. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por habernos llamado. Para hablar además de muchos temas, porque acabáis de realizar una nueva campaña en Estepar con motivo de la Semana Santa. Durante estos días se han desarrollado allí diversas labores de las que vamos a hablar a lo largo de esta noche. También para hablar de campañas pasadas, porque lo de este año de Estepar no es nuevo, sino que ya lleváis trabajando allí mucho tiempo, y también un poquito del futuro de cara a la coordinadora, cómo se plantea 2015 y sobre todo la temporada estival, que es cuando se realiza la mayor parte de los trabajos de la organización. Pero Lourdes, para ir desgranando y que la gente sepa un poquito de qué es lo que estamos hablando, ¿quiénes integráis la coordinadora y además cuánto tiempo lleváis ya trabajando? Porque sé que no es algo nuevo, sino que ya lleváis con tiempo a vuestras espaldas luchando sobre todo por sacar a la luz bueno, pues todo ese trabajo que estáis desarrollando, ¿no? Sí, la asociación nació y se fundó en el año 2004, con lo que llevamos ya 11 años, ha hecho ya, como asociación, y trabajando desde el primer momento en la investigación, en la recuperación y el contacto con familiares que reclamaban la exhumación y al encontrar los restos de familia asesinada en la Guerra Civil Española en los primeros meses de verano del 36. El motivo inicial de esta asociación fue esa. Ahora es más amplio y tenemos más campos de trabajo. Desde entonces trabajamos en exhumaciones. Hemos exhumado muchas fosas. Nosotros somos una asociación pequeñita, contamos con alrededor entre 40, 50, 60 socios, fluctúa, se van dando de baja, va habiendo gente nueva. Estos últimos años, gracias a las campañas de prensa, de publicidad que estamos teniendo, se está acercando más gente a conocernos y tenemos nuevos socios, porque hasta ahora la verdad es que a través de los medios de prensa y sobre todo de Burgos hemos sido prácticamente invisibles, hasta hace dos o tres años. Trabajamos desde entonces en exhumaciones de fosas relativamente pequeñas, al lado de, por ejemplo, fosas de la RMH Nacional, que han hecho fosas y se han encontrado fosas de 40 y tantos cuerpos. Nuestras fosas más grandes son las fosas de Estepar de este año. Y es una labor en mente de la asociación desde siempre, desde el inicio, y a la que no nos atrevíamos a acometer los trabajos por la complejidad que supone las fosas y la represión que hubo en Estepar. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os habéis encontrado de cara a poder realizar estos trabajos, pero también a desarrollar todos los que desde que os constituís como asociación hace 11 años habéis desarrollado en la provincia, habéis impulsado, porque habéis comentado en diferentes ruedas de prensa que no ha sido sencillo, que muchas veces encontrarse de frente con las administraciones, con diferentes trabas, impiden o hacen que todo vaya mucho más lento en vuestro trabajo? ¿Cuáles han sido esas complicaciones a las que os habéis tenido que hacer frente? Pues realmente la primera complicación ha sido la indiferencia, el no estorbar mucho o demasiado, pero ayudar muy poco. El no facilitarte los accesos a lo mejor a archivos, el no facilitarte la información, el que cuando ibas a recabar información en los pueblos, sobre todo en los primeros años, estamos hablando de los años de nacimiento de la asociación, el principio de los 2000, para nuestra sorpresa encontramos gente con muchísimo miedo a hablar y a comentar cosas en los mayores de que habían vivido y lo que había pasado. En segundo lugar, estorbos reales. En 2 o 3 ocasiones hemos tenido enfrentamientos con personas, en una ocasión pues con un ayuntamiento en el que casi ha habido amenazas de tipo físico, ha sido lo menos, pero las ha habido. Afortunadamente con el paso de los años la situación se va volviendo más normalizada, como debería haber sido desde el inicio, porque lo único que estamos pretendiendo es recuperar restos de personas y llevarlas a los cementerios, que en nuestra cultura es el lugar donde deben estar los restos de unas personas muertas, y se está viviendo como más normal y encontramos menos dificultades. A nivel de población general, a nivel de instituciones, aquí en Burgos, indiferencia. No se dan por enterados. Preguntamos, estamos hablando de que no deberíamos estar haciendo nada y servirnos solamente de ayuda financiera de amigos, familiares o personas sensibilizadas con el tema, que las instituciones se deben implicar, y aquí en Burgos, desde luego, no nos oyen.
¿Cuál es el papel, María Jesús, de los familiares en todo esto? Porque luego vamos a hablar de esa importante labor de identificación, ¿no?, de los restos, sobre todo me imagino que labores de documentación vitales también para poder desarrollar los trabajos, pero ¿hasta qué punto es importante que los familiares de esas personas que se cree que están enterradas en esas ubicaciones, porque vamos a hablar de una fosa concreto, pero sabemos que hay otros emplazamientos, es crucial para el desarrollo del trabajo de la coordinadora? Sí, fundamental. Los familiares es el motor, son los motores, ¿no? Las familias en principio, de la creación de este tipo de asociaciones de memoria, porque se fundan o se crean solamente para aunar el esfuerzo de los familiares. Luego los familiares es la pieza importante, la primordial, la fundamental. Eso en cuanto a grupo, y que nos une un mismo deseo, ¿no?, que es localizar a las fosas o a sus seres queridos, ¿no?, en un lugar determinado. Y luego, en segundo lugar, las aportaciones que pueden hacer los familiares acerca de la persona que está fusilada y está en esa fosa. Es decir, en la edad que tenía, las características, los datos personales de la persona, si era hombre, mujer, determinada altura, si tenía algún defecto físico, alguna tara física o así. Entonces, esos datos son importantísimos a la hora ya de la exhumación, suponiendo que... En cuanto al tema económico, María Jesús, es también fundamental la aportación de los familiares, de los socios, de los integrantes, porque nos decía Lourdes que las trabas están ahí, la indiferencia, dice que por parte de la institución, de la administración pública también. ¿Cómo se financian? Se podrá preguntar mucha gente este tipo de campañas de las que hablamos hoy. Sí, pues en principio nuestra asociación nació en el 2003, pues al principio era con ayuda de familiares totalmente, todo desde el principio, ¿no?, todos los trabajos, y luego con la aportación de los trabajos de los voluntarios, que lo hacen pues de forma gratuita, ¿no? Con posterioridad, en el 2007, se creó la Ley de Memoria Histórica, y por ella, previa presentación de un proyecto determinado para exhumar tal o cual fosa, ¿no?, pues te daban una pequeña ayuda, nunca daban el completo, ¿no? Y durante 3 años estuvimos trabajando con esas ayudas que el gobierno pues, lo programaba, ¿no?, para atender a la Ley de Memoria Histórica. A partir de, en el 2011 todavía nos dieron la subvención, la ayuda, pero a partir del 2012 ya no hubo. De hecho, dicen que la Ley de Memoria Histórica está derogada de facto. Está vigente, ¿no?, pero como se suspendieron las ayudas, pues ya a partir de entonces, pues nuevamente, pues con la ayuda de los familiares, de algún grupo, bueno, donativos también de mucha gente que es afín a nuestra causa, de grupos, exactamente en Burgos, un grupo de gente joven que se denomina Grupo Denuncia, que también realiza distintas actividades y nos otorga algún donativo. Y luego este verano, de cara a la exhumación de la fosa de Estepar, pues el crowdfunding que se creó y la exposición que se hizo con los artistas antifascistas en Espacio Tangente. Bueno, en realidad las aportaciones son de familiares y en este caso pues donativos, que sí que hemos tenido, y que pero son de fundamentales personas al final, ¿no?, para desarrollar esos trabajos, porque si no, no habría otra fórmula de sí, acometer. No, sin dinero es imposible, porque la pala excavadora vale mucho dinero, la exhumación, aunque todos trabajan de forma voluntaria, pero bueno, nosotros nos hacemos cargo de las comidas de esos días, durante los días que están exhumando, y de las pernoctaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta me comentáis qué es lo que se ha hecho en Estepar durante esta Semana Santa, también cuál era el punto de partida y en qué momento nos encontramos, porque ya avanzabais en la rueda de prensa de presentación de los trabajos que todavía queda mucho trabajo por hacer en Estepar, porque tenéis varias localizaciones, tenéis además ya mucha documentación, ¿no?, acerca de lo que sucedió en este municipio tan próximo a la capital burgalesa, pero va a ser en unos minutos.
Continuamos después de esta breve pausa de publicidad hablando con Lourdes Sastre, con María Jesús Barcina, presidenta y secretaria de la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Hemos hablado, Lourdes, antes de irnos a publicidad, un poquito de los orígenes de la Coordinadora como asociación, también de cuáles son los objetivos, de la financiación, también algo crucial para poder llevar a cabo los trabajos y poder recoger al final los, pues los frutos de todo el esfuerzo que lleváis realizando ya durante más de 10 años. Y yo decía que el motivo principal de vuestra visita esta noche a Canal 54 son los trabajos que durante la Semana Santa se han desarrollado en Estepar. ¿Por qué en este municipio se enfocan esos trabajos y en qué han consistido las labores que allí se han desarrollado durante los días festivos? El Monte de Estepar fue un lugar de represión, uno de los lugares de represión más importantes de la provincia de Burgos. A Estepar, desde el mes de agosto del 36 hasta finales de octubre del 37, llegaron personas que fueron asesinadas procedentes de sacas desde el penal de Burgos, y estamos hablando de personas que salían con orden de libertad, firmadas orden de libertad, y que antes de ser puestas en libertad eran recogidas en camiones por grupos de falangistas o de la Guardia Civil o de albiñanistas, en el caso de Burgos, y trasladadas a fosas que estaban ya preparadas en Estepar. A Estepar también llegaron paseados, gente que procedente de los pueblos de alrededor y sin pasar por un penal o por una cárcel llegaban y eran fusilados allí. Aunque se han barajado siempre muchas cifras o cifras diferentes, siempre hemos sabido que en Estepar había muchos asesinados. En este momento hablamos de que son más de 300. ¿Qué es lo que quería la asociación? Acometer esa labor. Entonces empezamos a lo largo de muchos años, se han ido haciendo y buscando e investigando a familiares que piden o que reclaman la exhumación o la búsqueda de esos restos, y desde el año 2012 y de una forma más activa estamos trabajando en Estepar. En el año 2012 todavía contábamos con unos fondos de dinero procedentes de las subvenciones que el gobierno socialista dio durante los últimos años. A los que hacía referencia. A los que hacía referencia Chus, y con parte de ese dinero, en una zona llana del Monte de Estepar, donde hay colocado un monolito que recuerda a las personas allí asesinadas, se pasó un georradar. Porque allí suponíamos que había fosas, pero el Monte de Estepar está muy alterado y el uso de este instrumento era inútil en otras zonas del monte. Ese estudio con georradar informó de 7 lugares en la zona en los que había pues, una variación de tierra, que es lo que detecta el georradar, que podían llegar a ser fosas. Al año siguiente, en el 13, en el que todavía disponíamos de un poquito de dinero, con una pala excavadora se hicieron catas en esos 7 lugares, y en 3 de ellos encontramos que había fosas. Se taparon, no teníamos dinero, no teníamos posibilidad de hacer nada ese año, y empezamos a programar a lo largo del 13 y 14 la campaña de recogida de dinero para poder trabajar en el 14, en el verano del 14. Así fue, así es como surgió el crowdfunding con la exposición de un grupo que se llaman artistas, o se denominan ellos artistas antifascistas. Ese crowdfunding lo promovió la asociación Espacio Tangente, que fueron los que los puso en marcha y a los que estamos sumamente agradecidos, y se llegó a recoger un dinero. Y entonces planteamos, ya estaba planteado cómo iba a ser la exhumación. Es algo que nos queda muy grande a nuestra asociación, y nos pusimos en contacto con la Sociedad Aranzadi y el doctor Francisco Echeverría, que es un anatomopatólogo con el que lleva muchos años trabajando en fosas y con el que hemos tenido contacto sistemático, y accedió a que la parte de antropología forense la llevaban ellos y los restos encontrados iban a ir a la a la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Se trasladaron los restos. Entonces, contando con el equipo de antropología forense del profesor Echeverría, contando con el grupo de antropólogos sociales de la Universidad de Burgos, con el doctor Ignacio Fernández Mata, y contando con el equipo de arqueología propio de nuestra asociación, que es un grupo con un arqueólogo joven, pero que lleva muchos años, más de 10 años trabajando. Juan Montero es la persona que trabaja con nosotros, y él tiene su equipo, que suelen ser estudiantes provenientes de la Universidad, de la Facultad de Historia de la Universidad de Burgos. Pues sí, vamos a iniciamos la exhumación en el verano de 2015. Se empezó el 18 de julio y duró hasta el 27. Y se tocaron las 3 fosas, o se exhumaron las 3 fosas que ya teníamos detectadas. En el borde de una de esas fosas apareció, para nuestra sorpresa, una cuarta con la que no contábamos. Por imposibilidad de tiempo se dejó paralizado y se dijo para el 15. ¿El por qué Semana Santa? Pues porque el grupo de voluntarios que ha trabajado disponía de vacaciones
y uno luego tiene su trabajo, se tiene que dedicar a su trabajo, y en estos días era cuando había posibilidad de hacerlo. Hay que decir que en esas 3 primeras fosas que se excavaron ya con anterioridad a esta de Semana Santa ya aparecieron muchos restos. Estamos hablando de un número muy importante restos. Porque son 76 en el año pasado. A lo largo del año pasado. Teníais ya unas estimaciones de cara a lo que podía aparecer en esta cuarta fosa. Al final, María Jesús, ¿se han cumplido esas expectativas en cuanto al número? Creo que ha habido incluso sorpresa porque era más de lo que inicialmente se podía imaginar que había en esa fosa, ¿no? Sí, en un principio se pensaba que podría ser una fosa con 12 o 15 cuerpos, y con posterioridad, a medida que se iba excavando, se observó que si bien la fosa era de unas dimensiones longitudinales muy parecidas a las otras 3 del verano pasado, sin embargo, era bastante más profunda, y ha resultado que había 26 cuerpos en 3 capas continuas superpuestas. La gente que nos está viendo se podrá preguntar... 26 cuerpos. 26 cuerpos. ¿Qué se hace con esos restos que son exhumados? Porque en muchos casos existirán familiares, seguro que habéis podido entablar relaciones además con muchos de ellos, porque estamos hablando de un número importantísimo, ¿no?, de personas asesinadas en Estepar, pero y en aquellos casos en los que no se localizan a los familiares, ¿qué hace la coordinadora con esos restos? Porque me imagino que esto también es otro coste añadido a los trabajos previos que realizáis, a la exhumación como tal, y luego hacer frente bueno, pues a lo que estáis encontrando, ¿no? Sí, pues por experiencias en otras excavaciones, ¿no?, en otras fosas, y presumo que ahora más o menos pues quizás sea parecido, ¿no? Para esos casos en los que no encontramos a los familiares, o que salen más cuerpos de las peticiones que nosotros tenemos, lo que se hace es comprar un terreno en el cementerio de la localidad más próxima. En este caso lo hemos comprado en Estepar, y se les inhuma allí, previo estudio antropológico, posiblemente análisis de ADN, pues con posterioridad, si no aparecen, se conservan allí los cuerpos hasta que a lo mejor mañana aparece otro familiar, porque suele ocurrir que cuando se hacen las excavaciones aparecen más familiares que viven lejos, se han enterado bien por las redes sociales o de alguna otra manera, y entonces se ponen en contacto con nosotros, pero normalmente volver a inhumarlos en un cementerio. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir ahora hasta que esos restos que habéis encontrado ahora mismo en Estepar son correctamente identificados? Porque imagino que es una tarea muy laboriosa, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran, la complejidad de buscar familiares para poder hacer pruebas de ADN o pruebas pertinentes al final, ¿no?, para poder identificarlos, sí, y decir, bueno, al final estos restos son efectivamente de esta persona. ¿Cuál es el tiempo que manejáis más o menos para poder identificarlos? Entre 2 y 3 años para el estudio antropológico. Si para el estudio genético, como se conservan muestras, es posible que haya después, no en este caso, porque realmente en este caso las identificaciones van a ser difíciles y los familiares que están acudiendo a la asociación ya lo saben. Si estamos hablando de que pensamos que fueron asesinadas más de 300 personas y hay 70 familias buscando y tenemos en este momento 96 cuerpos, pues es muy complicado el poder hacer identificaciones. Ellos asumen ya esto. Si no hay, pero los restos y los cuerpos se conservan debidamente identificados, porque cada uno está identificando como el resto número 1 de la fosa y tal, van individualizados en cajas y se reinhuman en un cementerio de esa forma. Y se quedan siempre restos con la posibilidad de hacer análisis genético en un futuro. En el caso de que eso suceda, se abren las sepulturas y si los familiares están identificados, se retiran. Cuando hablabas de gastos, pues hemos comprado la parcela del cementerio. Solamente dar un dato, hemos hecho 3 o 4 peticiones para que nos abran la parcela del cementerio, hagan la bañera, la forren y de momento nos coloquen una lápida, y estamos hablando del orden de 22.000 euros lo que nos piden. Yo os lo preguntaba para que la gente se haga una idea, ¿no?, de eso es, el coste que tienen al final todos esos trabajos, eso es, la importancia de seguir recaudando fondos, el papel de los familiares, pero también, ¿no?, del resto de la sociedad. Sí, a este respecto, en concreto de las fosas de Estepar, he de decir que se me ha olvidado antes que también hemos recibido para Estepar donativos del sindicato de UGT y del Partido Socialista. Y de comisiones y de CNT, de diversos sindicatos. Sí, es que no sé hasta qué punto puedes decirlo, ¿no?, que estos donativos, porque más o menos son donativos
Anónimos. Para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, aunque Sí. yo sé que el tema da para muchísimo y se podría hablar mucho además de, pues por ejemplo, del estado en el que ha llegado muchas de esas fosas, cómo se ha variado mucho el terreno, ¿no? Comentabais durante la rueda de prensa, por ejemplo, cómo el hecho de construir una autovía alteró sustancialmente los restos sin que nadie hiciera nada para remediarlo. Algo yo creo que gravísimo, ¿no? Y a lo mejor se piensa que impensable, sin embargo, ha sucedido a escasos metros de donde nos encontramos. Para finalizar, porque me dicen que se nos está acabando el tiempo, ¿cómo son los trabajos a los que queréis llegar durante el próximo verano? ¿Qué es lo que pretendéis hacer? Porque me imagino que continuar en Estepar es uno de los objetivos de la coordinadora, y ¿hasta qué punto vais a poder desarrollarlos? En este momento el objetivo es intentar localizar una zona de fosas en Estepar que creemos que no está alterado, porque otros dos grandes lugares han sido alterados, como acabas de decir, y probablemente este verano intentar localizar las fosas con catas o no sabemos de qué forma. Si se confirma la existencia de esas fosas, pues no sé si la exhumación se podrá hacer este verano o habrá que esperar al próximo año. Lourdes, María Jesús, vamos a estar muy pendientes de esa campaña de cara a la temporada estival, ante cualquier novedad que se produzca también al respecto. Y os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito y que hayáis acercado a la gente que nos sigue el trabajo de la coordinadora para que sea un poquito más visible y a ver si entre todos logramos que al final llegue a quien tenga que llegar, para que no se hable solo de una campaña, sino que se logre la exhumación de todos esos cuerpos. Sí. Gracias. ¿Puedo indicar una cosita? Dime, María. Sí, que para todos aquellos familiares que no se hayan acercado todavía a nuestra asociación, nada más decirles que nos reunimos todos los primeros jueves de mes en los locales de Espacio Tangente, en la calle Valentín Jalón, a las 8, que allí les esperamos y les atenderemos. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Nos quedamos con este dato y nosotros seguimos ahora en Escritorio Local.